Buenas noches, mi nombre es Diana Lorena Arango Puerta, mi grupo está conformado por Eima Piedad Barraza, Pablo Andrés Ramírez y José Velate. En este corte vamos a hablar de cimentaciones superficiales y profundas. En este caso vamos a hablar de cimentaciones superficiales y profundas. Cabe resaltar que la cimentación es un elemento estructural y su misión es conducir las cargas de la construcción o de los elementos que se apoyan en ella hacia un suelo o un estrato mucho más competente. Partiendo de allí, la cimentación superficial transmite la carga a un estrato que se encuentra a poca. Entre las cimentaciones superficiales encontramos varios tipos de zapatas, entre estos está la zapata corrida, es un tipo de cimentación poco profunda que aquí lo implementamos en Colombia mucho para las viviendas de categoría baja. También encontramos zapatas combinadas y zapatas aisladas. Las zapatas combinadas son como juntar varios grupos de zapatas aisladas con el objetivo de generar un diafragma y aumentar la capacidad portante. Dentro de este grupo también encontramos zapatas escalonadas y zapatas prefabricadas. Este tipo de zapatas, toda la superficie de apoyo de la cimentación, es decir, la cara inferior en la que se apoya en un terreno, debe ser en todos los casos un plano perfectamente perpendicular a la dirección de las fuerzas que gravitan sobre ella. También contamos con cimentaciones superficiales, como es la losa de cimentación, el cual es una estructura que funciona como una losa de entrepiso, pero el objetivo es sostener y dar resistencia y mejorar la capacidad portante de todo el terreno. También encontramos cimentaciones profundas, en esa se destacan demasiado los pilotes, ya que son una estructura o un sistema de pilotaje, son cimientos profundos de tipo puntual, las cuales se hincan procurando siempre que el estrato sea capaz de soportar las cargas transmitidas. El pilote funciona por puntos. Adicionalmente a esto, las puntas de los pilotes se hincan en el suelo, en suelo firme. De esta manera confía en el apoyo de cada estrato, aunque sea una pequeña descarga por fricción, puede funcionar el fuste. Buenas tardes, mi nombre es Eima Piedad Barraza. Voy a hablarles sobre el proceso constructivo en cimentaciones superficiales. Lo primero que se hace es una exploración del suelo, luego se hace una determinación de las propiedades del diseño, se prosigue con la estimación de la capacidad de carga admisible, luego una evaluación de la magnitud y el tiempo del asentamiento, luego un análisis de la estabilidad global, se prosigue con la excavación para los cimientos y por último se hace un relleno y apisonado o compactación del terreno. Proceso constructivo de cimentaciones profundas. El proceso constructivo de pilas. Para la construcción de pilas se presentan tres procesos constructivos. El primero consiste en excavar hasta el nivel de cimentación y luego construir una pila dentro de dicha excavación. Cuando la excavación se realiza bajo el agua, el forro de la excavación se denomina ataguía. Los pasos a seguir son los siguientes: hincado de la tabla estacas, apuntalamiento interior de las caras que se encuentran en seco, descenso del nivel de agua, apuntalamiento de la zona, figurado del hierro y vaciado del concreto. El segundo método consiste en hincar cajones o cajas o cilindros hasta la profundidad deseada y luego el material en el interior es extraído por excavación o dragado. El procedimiento es el siguiente: construcción del cajón, hincamiento se lleva a cabo sacando material del interior de ellos, lo que produce un cajón que un camión comience a penetrar en el suelo gracias al propio peso. Una vez alcanzada la profundidad final, se introduce el refuerzo y el fondo de la excavación. Se llena con concreto por medio de un tubo trompa elefante. El último método consiste en excavar las pilas con máquinas perforadoras provistas con barrenos. Estas excavan hasta lugares donde el suelo lo permita, sin derrumbarse. Una vez se llega a suelos de esta clase, se utilizan los bentoníticos para llenar la excavación y permitir continuar con la misma. Cuando se alcanza la profundidad necesaria o se llega al estrato cohesivo,
Se detiene la excavación y se inserta un tubo llamado camisa. Este tubo permite seguir excavando y evitar que el suelo se derrumbe dentro de la excavación. Por último, se introduce el refuerzo y se funde el concreto. Los pilotes. Una primera clasificación muy básica son los sistemas de pilotaje más usados en la actualidad, que son los pilotes de hormigón, los pilotes metálicos, los tubulares de hormigón, pilotes hormigonados en sitio, perforados con cuchara de hélice, con cabeza rotativa y otros de abrigo. Los barrenados introduciendo el mortero o a presión en el eje de la hélice. Cimentaciones en un puente. La construcción de una buena cimentación pues depende muchísimo a la hora del estudio de suelos, la capacidad portante del mismo, una exploración del terreno donde se piensa construir el puente para así mismo diseñar dicha cimentación. Dependiendo del resultado de esos estudios de suelos, podemos establecer, o hay dos tipos de cimentaciones las que se pueden efectuar en el caso de la construcción de un puente, que son una cimentación profunda y una cimentación superficial. Cimentaciones superficiales. Bueno, después de realizar un concreto de limpieza para después instalar el acero de refuerzo, se procede a encofrar y fundir dicha cimentación. Se llaman cimentaciones profundas, por lo que no tienen ningún tipo de anclaje al terreno, o los tiene pero son muy superficiales. ¿Cómo así anclaje? Anclaje no tiene ningún tipo de pilotes, no tiene, prácticamente aprovecha la capacidad portante del suelo para pues decirse de cierta manera posicionarse en el suelo sin ser necesario ser anclado al terreno o mediante pilotes. O de pronto puede haber pilotes, pero ya son muy pequeños, o simplemente se ancla la cimentación. Se puede cajonear las cimentaciones y se instalan y se construyen y se fundan en la roca o en el suelo que esté posicionado el puente. Cimentaciones profundas. Estas cimentaciones pues son aquellas que están ancladas al terreno mediante pilotes. Estos pilotes pueden ser hincados o perforados. Los hincados o perforados son aquellos que algunos ya vienen preconstruidos o prefundidos y se hincan al terreno cuando el terreno lo permite. Otros son excavados en in situ, son los famosos caisson, que se construyen y se van bajando mediante anillos hasta lograr la profundidad requerida por el calculista. Se instala el acero de refuerzo y se funde en in situ. Son aquellos que se excavan manualmente, o hay veces puede ser mediante medidas mecánicas en máquinas que nos ayuden a hacer esta excavación. Los micropilotes pues son pequeños pilotes, como el nombre lo dice, que nos ayudan a reforzar aquella cimentación o aquellos pilotes que pronto necesitan algún refuerzo adicional a su diseño. Estos micropilotes pueden ser metálicos, se preexcava, se excava y se inyecta el concreto junto a los pilotes madre que soportan el puente. Mecanismos de protección ante la socavación de un puente. En el diseño de un puente ante la socavación debe tener en cuenta su propia ubicación. Obviamente hay que tener en cuenta la ubicación, la geometría de sus columnas, que usualmente son redondas para que el golpeteo del agua no sea directo. Y pues se hacen rondas para suavizar este efecto de la creciente máxima en dichas épocas del año, que pueden afectar la construcción y la cimentación de este puente.
Medidas de protección contra la socavación de un puente. Bueno, realmente hay dos medidas. La primera es colocar material que proteja la cimentación, colocar material alrededor de los cimientos del puente para que lo proteja de la erosión del cauce del río. Otra medida es colocar estructuras hidráulicas que interrumpan el flujo o la corriente turbulenta que afecte estas cimentaciones. Entonces, estas estructuras hidráulicas se colocan en sentido contrario al cauce del río, alrededor de los cimientos, obstruyendo o protegiendo de manera directa las cimentaciones y los cimientos que soportan el puente. Ingeniero Nicolás y compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Pablo Andrés Ramírez y pues siguiendo con el orden de la actividad llegamos aquí a las medidas de protección contra la socavación de un puente. Pues básicamente las medidas de protección son contra la socavación, se usan para controlar inicialmente y principalmente demorar, minimizar y monitorear los problemas de estabilidad de cauces y puentes. La solución pues, de la socavación, pues todo depende de un estudio, pues incluyendo también otros aspectos que rodean pues una estructura, como son los puntos topográficos, hidrológicos, hidráulicos y pues estructurales propios del puente. Aquí como pueden ver en la presentación, esta es una protección con unas megabolsas de geotextil que se utilizaron para detener la socavación de un puente. Este puente queda ubicado sobre la vía que de Gigante conduce al municipio de Garzón en el departamento del Huila. Este puente se llama el Puente Alonso Sánchez. Este trabajo se hizo en conjunto con la empresa que yo laboro, pues quería traerlas acá y pues estas son una de las protecciones que se puede utilizar contra la socavación. Existen tres medidas, bueno, básicamente son dos medidas muy puntuales para el desarrollo y el mecanismo de la protección ante la socavación. Una de estas es las medidas hidráulicas, pues que se pueden encontrar las estructuras de control fluvial, que en estas pues están las estructuras longitudinales construidas a lo largo de las orillas del cauce, pues los revestimientos de los muros, estructuras transversales al flujo de agua, combinación de estructuras longitudinales y transversales, y pues también se encuentra la protección local de las pilas y estribos del puente. Pues aquí podemos ver revestimientos con enrocado, bolsas rellenas, como les mostré en el ejemplo anterior, gaviones, pilas auxiliares y pantallas de agua, también pantallas estabilizadoras o pues, diques de encauzamiento. También están las medidas estructurales, en estas encontramos el reforzamiento de la cimentación del puente. Aquí pues podemos realizar recalces, encamisados, profundización de la cimentación, entre otros. Y pues están las modificaciones del puente, que todo depende de la geometría del puente, pueden ser reemplazo de pilas y o estribos o en el peor de los casos pues el reemplazo del mismo puente. Quise adicionar este punto del monitoreo, pues aquí es importante tener una inspección rutinaria, periódica, pues para tener algún conocimiento de algún cambio que pueda presentar la zona con respecto al cuidado de los puentes. Muchas gracias.